Iniciamos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo TAD de Terapia a Distancia. Excelente noche. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cierre de ciclos. Jorge Luis Caballero, mi hermano, mucho gusto estar conectado y estar siguiendo por este medio. Iniciamos. Si te quieres caer, Mauricio, gracias desde Tuxtla. Si te quieres caer, cáete, se vale. Ríndete a cada instante si es tu deseo. Se vale fracasar si eso es parte del compromiso y del crecimiento personal. Comete errores si esto te va a permitir, por supuesto, avanzar. Deja de estar quedando bien con otros. Llora si tienes que llorar, pero un favor, cuando vayas a llorar, escúchame bien, cuando vayas a llorar, de preferencia no llores como un pollito cuando está comiendo, que está picoteando a cada rato. El tema de hoy es sumamente importante. Francisco, gracias por conectarte desde Estados Unidos. Mira, si vas a tirar la toalla y si lo vas a hacer, hazlo. ¿A qué vamos? En esta ocasión vamos a hablar de que podemos cometer errores, de que podemos equivocarnos y se vale. Necesitamos aprender, pero también necesitamos reconocer nuestras emociones. Hablar de miedos, por ejemplo, es un tema que nos detiene, es un tema que nos permite avanzar. Cerrar, concluir, no significa propiamente separarse físicamente del lugar, significa hacer un cierre desde nuestro interior, pero que muchos no estamos dispuestos a hacer. ¿Y saben por qué? Porque no se debe a la otra persona, no se debe a la situación externa. Más bien tiene que ver con nosotros mismos. Son nuestros miedos, son nuestras frustraciones, es aquella inseguridad, aquella baja autoestima que no nos permite avanzar, porque de alguna manera es algo no deseado, es algo que no queremos soltar. Quiero decirles que es como decir, ¿sabes qué? Todo lo que has construido en ti, ahora es dejarlo. Te conocieron tal vez como la pareja del esposo, de la esposa de tal persona, y la sociedad te identifica, tu familia te identifica como perteneciente a algo. Y eso nos limita propiamente a querer dar un paso, a querernos superar, a querer dejar de ser quienes somos. Y es que aquí más bien, aparte del miedo, significa el ego. Nuestro ego, el querer ser nosotros, sabiendo que de antemano ya tenemos muchas cosas perdidas. Si queremos superar algunas situaciones muy personales, se vale equivocarse, se vale romper esquemas, se vale romper nuestra propia estructura mental. Nuestra educación que traemos desde la infancia es algo que nos limita. Seguramente han habido señales antes de soltar, pero pregúntate, ahí donde tú estás, hazte un análisis personal y pregúntate, en la situación que a lo mejor has vivido, y en este tema quiero decir que mucha gente indudablemente puede estar pensando, a lo mejor no es mi caso, tal vez yo no estoy haciendo un cierre de ciclos en mi familia, pero esto significa que a lo mejor estamos haciendo cierre de ciclos indudablemente a través de diferentes aspectos de nuestra vida. Porque cerramos ciclos en diferentes momentos, lo vamos a ver. Pero pregúntate, antes de continuar ahí, ¿estás a disgusto o a gusto con lo que hoy estás viviendo? Algo que a lo mejor te está deteniendo. Saludos, Francisco, muchas gracias desde Carolina del Sur. ¿Te llena a ti la forma en que vives? ¿Te sientes satisfecho o satisfecha? ¿Te sientes bien contigo mismo, contigo misma? ¿O sientes un vacío? Por ejemplo, tratas de compensar con otras personas, con otras conductas, o pasando desapercibido, o evadiendo alguna situación en particular. ¿Cómo estás en este momento? Este tema es importante para ti, si tú lo quieres ver así. ¿Cómo quieres vivir? ¿Sale? Es algo relevante a ti mismo. Si lo que hasta hoy has vivido es lo que realmente quieres, si lo que te mantiene en donde tú estás es lo que tú has soñado en la vida, y si has soñado eso,
debería de alguna forma compensar con alegría, con emoción, con seguridad, con confianza, que cada minuto, cada mañana, cada día puedas sentirte satisfecho, satisfecha, que cuando amaneces tengas como esta buena vibra de seguir adelante y de decir, bueno, pues vamos a seguirle, hoy es un gran día. Pero mira, si tu diario vivir tiene que ver con un vacío existencial, tiene que ver con una insatisfacción, con que te despiertas y tú dices, ay, otra vez, vamos a hacerlo, vamos de nuevo. Mira, yo creo que ahí puedes hacer tu propio análisis y pensar que algo está pasando, ¿sí? Ervin Obando, mucho gusto, primera vez que te vemos conectado, gracias por conectarte. Jesús Benjamín Carrillo, gracias por estarse conectando también. Y desde Apodaca, Nuevo León, muchas gracias por estar siguiendo al equipo TAT. Si esto, para aquellos que por primera vez están conectando, su servidor Johnny Caballero Solar, psicólogo perteneciente al equipo TAT de terapia a distancia, gracias por conectarse. Si definitivamente algo en tu vida, por ejemplo, no está funcionando como tú quieres, mira, y tienes mucha razón, si de alguna manera quieres mantener algo, ¿por qué se nos dificulta el cierre de ciclos? Y cerrar significa desde el fondo, no desde la parte superficial, ¿sí? Sino más bien no solamente retirarse del espacio. Por ejemplo, algunas personas deciden separarse, deciden divorciarse, deciden no seguir viviendo juntos, pero esto no solamente se habla de eso. Cerrar ciclos también se deriva muchas veces de la muerte de alguien, también. Y es válido estar apegados por un proceso que se ha tenido con la otra persona. Cuando se juntan dos personas, por ejemplo, hay un sujeto, está el otro sujeto, llámese hombre, mujer, pero hay un tercer sujeto y ese tercer sujeto es la relación. Cuando hay una separación, entonces, este tercer sujeto, que es la relación, muere. Entonces está en este proceso de duelo por esta pérdida, por este sufrimiento que se está teniendo, esta separación. Y es natural que cualquiera se encuentre confundido mentalmente, emocionalmente, se encuentre con muchas dificultades, ordinariamente en su diario vivir tenga problemas inclusive para considerar que su interés en el trabajo, por ejemplo, realmente vale la pena. Es de alguna manera difícil considerar que todo puede seguir normal y pareciera que la persona quien lo vive, todos lo observaran, todos están al pendiente y está a la expectativa. ¿Y saben por qué? Porque siempre estamos como esperando que los demás, por ejemplo, empiecen a reaccionar. Creemos que todos nos están observando y es que nuestro mundo es precisamente eso. La mayoría de las personas tiene que centrarse en una situación porque el ego, el pensar en uno mismo, es imaginarse que todos están al pendiente de nosotros. Entonces, cuando nos equivocamos, cuando no cubrimos nuestras propias expectativas y peor aún, cuando no cubrimos las expectativas de los demás, nos sentimos con miedo, nos sentimos inseguros, con conflictos. Y entonces pensamos, por ejemplo, que al no cubrir mis expectativas en razón a lo que los demás esperan de mí, me voy a sentir mal, ¿sí? Vamos a ver, dice, primero saludar a la licenciada Dulce María desde el municipio de Chilón, en Chiapas, muchísimo gusto saludarle, Lick, gracias. También Jesús Benjamín nos dice, cerrar un ciclo en una relación tóxica es liberarse, ser tú mismo en búsqueda de la felicidad. Estoy muy de acuerdo en algo, Benjamín. Es muchas veces cerrar un proceso para darse la oportunidad de abrir un universo. Cierras una puerta de un cuarto, pero puedes abrir el universo en tu casa. Sin embargo, hablar de felicidad, eso te lo vengo debiendo porque creo que tenemos que hablar de un tema como tal de felicidad, y es que para muchos, cada uno tiene su identidad del concepto de felicidad. Desde mi punto de vista, puede ser nuestro diario vivir, ¿sí? Y es precisamente en esto que estamos hablando, la expectativa, el querer cubrir. Nuestra mente está programada muchas veces a que
esperamos una pareja ideal, una mujer ideal, y como decía hace un momento, muchas veces no tenemos esa pareja ideal, muchas veces nuestro nivel de conocimiento, vamos por la vida simplemente por ir y quien nos topamos, adelante. No nos permitimos ni siquiera conocerlo y ya estamos vinculados a una nueva relación. Pero por otro lado, quiero mencionarles que muchas veces estamos involucrados en querer cubrir un futuro, en pensar que mi familia va a ser feliz, que voy a tener una pareja ideal, que voy a construir una familia deseada, que a lo mejor voy a vivir con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con quien sea, para siempre. Pero cerrar ciclos también significa que ante la pérdida física, como es la muerte de muchas personas durante esta temporada de pandemia, es algo que nosotros no esperábamos, ¿sí? No nos preparan para la muerte, aunque en México, por ejemplo, le hacemos ruido a la muerte, celebramos el Día de Muertos, acudimos a lugares donde se entierran a las personas que fallecen, y dentro de esta emoción de alegría encubierta está nuestro miedo, miedo a vernos ahí nosotros postrado, miedo a perdernos, miedo a perder. Y muchas veces lo hacemos porque estamos esperando expectativas y pensamos que le puede pasar a medio mundo menos a nosotros. Y creemos que a pesar de estar fallando tanto, tenemos la oportunidad de que siempre nos estén perdonando. Y en esta misma creencia esperamos como una varita mágica que el mundo se mueva en razón a nosotros. Y desafortunadamente por no cubrir esta necesidad y por no anticiparnos, por no prepararnos en este tipo de información, desafortunadamente la vida nos sorprende. Yo te pregunto a ti, ¿estás a gusto con tu aquí y tu ahora? Y que no es lo mismo a preguntarte, ¿te gustaría estar a gusto o te gustó como hasta hoy has vivido? Te estoy preguntando, lo que hoy vives, lo que hoy tienes, lo que es usted, cómo se siente, ¿realmente se siente bien como se está viviendo, como quiere verse a sí mismo? Y si es así, pues permítame darle algunas opiniones personales. No me vayan a colgar tantito, por favor. Quiero nada más contestar un breve mensajito por acá, permítame. Permítame un segundito. Muchísimas gracias. Era parte de algo que sí necesitaba atender para que lo pudieran seguir viendo. Pensamos que seguiremos siendo lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, cuando nosotros no queremos soltar, es porque nuestra idea, nuestra creencia de seguir siendo lo que somos, por ejemplo, estamos cansados, muchas veces desanimados, desinteresados, y me refiero desde un trabajo, desde una relación, sin ganas, ¿sí? Y a pesar de eso, nuestro grado de incomodidad lo soportamos por razones de pareja, por los hijos, por lo que ustedes quieran. Y esta plática no va a la tendencia de separación, es todo lo contrario. En psicología lo que buscamos es el completo bienestar y cada uno sabe de su completo bienestar, es decir, cada uno sabrá si su mejor ideal es estar en pareja, estar juntos, estar con la familia, estar solo. No se trata de descubrir el ideal. Yo quiero decirles que si alguno de ustedes se siente bien solo, felicidades, ¿sí? Pero tampoco se trata de estar siempre solos si te sientes mal. Si te sientes bajo estos parámetros que estamos hablando, quiero decirles que a lo mejor nos encontramos todavía en un proceso inconcluso. Por ejemplo, alguien que de todo se queja, está muy atento a lo que ocurre a su alrededor. Les decía hace un momento, tal vez cansado, desinteresado, sin sentido, lo hacen por obligación, no por gusto, y prefieren mantenerse ahí por querer cubrir expectativas, y muchas veces ni siquiera son las de ellos, son para atender las opiniones de los demás, porque ¿qué van a decir si ya no soy el mismo? Y esto es perder. En el cierre de ciclos, primero es dejar de ser uno mismo. En otras palabras, es morirse primero. Morir en el pasado, por ejemplo, del que es Johnny. Si haciendo cierre de ciclos fuertes, es dejar de ser quien soy para construirme un nuevo ser.
Y eso precisamente es a lo que no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a perdernos, no estamos dispuestos a dejar de ser, no estamos dispuestos a hacer un cambio, un proceso de transformación, una metamorfosis para poder construirnos nosotros mismos. Y estamos, por ese miedo a no hacer cambio, por mi ego a no perder, estamos dispuestos muchas veces a mantenernos en un sufrimiento aunque no queramos. Y por otro lado, cuando hablamos de un proceso de cierre de ciclos por la pérdida física, es mi miedo a soltar, mi miedo al que dirán, pero también mi miedo a cambiar, a vivir ahora, de ahora en adelante, sin esa persona. Y muchas veces ni siquiera la visitamos, muchas veces ni siquiera nos comunicamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos dejando cuestiones inconclusas. El sufrimiento no es hacia el otro, el sufrimiento es un asunto personal trasladado desde un plano inconsciente, tal vez no reconocido, que nos permite justificar diciendo que lo extraño, pero en realidad son quizás cosas en mi egoísmo que no hice y que ahora que ya no lo tengo, estoy sufriendo porque ya no lo tengo. Porque resulta ser que hay como una característica que en lo particular a través de los procesos de terapia he notado mucho. Y las personas pareciera que nos gusta estar sufriendo. Por ejemplo, cuando estamos con los papás queremos ser independientes. Cuando somos independientes pareciera que quisiéramos regresar a nuestro lecho materno. Cuando estamos casados queremos ser solteros y cuando estamos solteros queremos ser casados. Cuando somos niños queremos ser adultos. Cuando somos adultos tal vez queremos regresar a ser niños, ¿no? Ya no viejitos. Pero al tema que voy es que el cierre de ciclos se está viviendo de manera constante. Y quiero decirles esto, desde que nació está haciendo cierre de ciclos. Nace, llega a la niñez, ahí hay un cierre de ciclos. De la niñez cierra ciclos para convertirse en el adolescente. Y este proceso de transición tan importante en nuestra vida también. Y del adolescente tiene que cerrar ciclo. Y quien no lo cierra, yo creo que muchos no me dejarán mentir en este sentido, si este fuera la situación, es que muchos siguen convirtiéndose en la conducta como que si nunca hubieran crecido. Es decir, adultos que se siguen vistiendo, que se siguen actuando, que se siguen pensando, que se siguen comportando como que si fuera el adolescente o el niño. Y no está mal, simplemente que a veces en el contexto, en el entorno, la persona que lo está viviendo ya no encaja, ya no se siente bien. ¿Esto saben por qué? Porque quedan los cierres de ciclos inconclusos. Y una persona que no cierra ciclos, la tendencia es que lo vuelva a repetir. Un claro ejemplo lo podemos ver en los juegos, los podemos ver en los noviazgos que se convierten en matrimonio. Si una persona no aprendió, anotemos esto por favor, la vida muchas veces nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos aprender. Escúchenlo bien y si es posible anótenlo por favor. La vida nos va a dar tal vez no lo que queremos, sino lo que necesitamos aprender. Si nosotros no hemos podido o no hemos sabido aprender a cerrar una etapa de nuestra vida o una relación de noviazgo, desafortunadamente, como no lo aprendimos, estamos repitiendo porque nuestro cierre de ciclos no ha concluido y esto hace que muchas veces se siga repitiendo. En una relación, por ejemplo, ante la pérdida física que ocurre, una muerte, no cerramos un ciclo y muchas veces estamos buscando ya el acompañamiento de otra persona, estamos buscando el cobijo y que otros nos resuelva la vida, que otros nos apapache. Y esto no nos permite poder cerrar nuestro propio ciclo y no nos permitimos propiamente hacerlo y estamos desafortunadamente dispuestos a volverlo a repetir, ¿sí? Por ejemplo, si se murió un familiar y nosotros no nos acercamos, no hablamos, no expresamos lo que sentíamos, desafortunadamente puede volver a ocurrir y al rato vamos a estar nuevamente arrepintiéndonos porque no lo hicimos. ¿Y esto por qué? Porque no permitimos soltar. Y muchas veces en esta temporada, muchísimas familias, tal vez a quienes les va a llegar esta información, no se permitieron despedirse de su familiar.
Pero no es tan solo el despedirse físicamente, sino una situación muy personal, un análisis muy personal, y es esta búsqueda de encontrarse consigo mismo y que sea capaz de expresar lo que no hizo. El recurrir a terapia es una opción y hay técnicas que a través de la terapia la persona puede hacer estos cierres de ciclos, despedirse también y cada uno va a vivir su duelo. Esto no es evitar que ocurra y esto tampoco se trata, por ejemplo, de olvidar, sino aprender a vivir con, ¿sí? Encontrarse en su aquí y su ahora y aprender a superar algunas situaciones. Y se vale llorar, y se vale llorar, y cuando tengan que llorar, por favor, lloren, pero lloren bien. Y no estar llorando de forma, les decía hace un momento al inicio, como el pollito, de manera constante y de poquitos, de tal forma que se pueda convertir en la víctima y la persona se lo pueda creer en este sentido, ¿sí? Entonces, como podemos identificar, nosotros de manera constante estamos cerrando ciclos. De hecho, somos seres vivos, constructores de ciclos constantes, ¿sí? Nuestra vida se trata de ir cerrando ciclos a cada rato, pero aquellos que no estamos dispuestos a dar un paso, estamos dispuestos entonces a permanecer en el mismo nivel, en el mismo sentido, y por eso nos sentimos insatisfechos, nos sentimos inconclusos, y esto nos conlleva muchas veces a tener que recurrir, por ejemplo, a conductas no deseadas, conductas tóxicas, relaciones nuevamente que pareciera que se vuelve a repetir. En algún momento dices, es que es quien me escuchó, es quien me apapachó, es quien a lo mejor me está entendiendo, es que esta persona sí es la ideal, ahora sí voy con todo. Miren, es que en este momento de tu vida emocionalmente estás confundido y crees que es la persona adecuada. Yo quiero decirles que esto a veces no es motivo de terapia, sino las consecuencias que lleva después. ¿Por qué? Porque ni siquiera han cerrado un ciclo en su vida y ya se están permitiendo abrir otros. Esto implica que muchas veces los afectados sean los descendientes, los hijos. Y desafortunadamente nuestro ego es a tal nivel que no nos interesa cómo se sientan los demás. O sea, nos sentimos de alguna forma hasta apático ante la situación que otras personitas, como son nuestros propios hijos, pudieran estar viviendo en ese momento de nuestra vida. Y decimos, lo van a superar, están pequeños. Y es, sí, correcto, pero ¿de qué manera? A veces se puede evitar tanto malestar, tanto sufrimiento. Y si a ti no te gustó algunas cuestiones particulares de tu propia vida, desafortunadamente, como lo decimos, si no has sido capaz de hablarlo, muchas veces estás dispuesto entonces a vivirlo. Si tú no estás dispuesto a reconocer en dónde estás fallando, en dónde necesitas avanzar, en aquellas situaciones que a lo mejor te afectan por no hablarlo, por no expresarlo, por permitir que siga ocurriendo, desafortunadamente quiero decirte algo. Desafortunadamente estás esperando una varita mágica, esperando que el universo cambie, que el mundo cambie, que a lo mejor las condiciones de las otras personas, de sus pensamientos se modifiquen, pero creo que tu realidad puede darte a entender que aunque tú estés pidiendo una maravilla, tan solo voltea a ver cómo sigues viviendo. Vacío, inconcluso, confundido, desesperado. Cerrar un ciclo, vamos a tocarlo en un momento, y significa en primera instancia vivir tu aquí y tu ahora. Ahora lo vamos a ver ya, en un momentito. Y si a pesar de, por ejemplo, de cerrar puertas a tu vida, te sientes igual o peor, es porque a lo mejor no lo has concluido bien, porque a lo mejor en vez de estar cerrando, tan solo estás abriendo y agregando más ciclos, estás agregando más situaciones que a lo mejor siguen afectando en tu entorno vivir. No es igual a retirarse físicamente o tan solo despedirse y quedándote con todo. Es dejar, por ejemplo, de estar cubriendo expectativas de otros. Y muchas veces esos otros ya están aquí, ya te construyeron expectativas y te dicen cómo es el ser humano que esperan que seas tú. Cuando tú dejes de cubrir las expectativas de los demás, desde ahí estarás dando un gran paso a tu vida, ¿sí? No se requiere entonces de recurrir a pleitos,
No se requiere de llegar a consumir alcohol, porque es una forma y respetable de poder avanzar en algunos procesos de su vida, indudablemente, desde el punto de vista de quien lo vive. Pero lo mismo podría decir de aquella persona que está dispuesta a estar viviendo, por ejemplo, que lo maltraten, a estar permitiéndose sentirse víctima, que no le agrada, pero por que los demás esperan de ella que siga viviendo en pareja, esperan de esta persona que se permita continuar tal vez como una madre totalmente dispuesta, un padre responsable, porque así es la idea muchas veces, no está mal, pero a lo que voy es que si la conducta en la que tú te estás viviendo es de alguna manera tóxica, con sufrimiento, con vacío, recurriendo a permitir que te lastimen y que tú mismo te lastimes, ¿sí? Y de alguna forma vivir en engaños, tratando de decir al otro que aparentemente estás bien, cuando en el fondo tú sabes que no. De alguna manera es sentirte vacío, entonces creo que es momento de tocar este tema en tu vida. Es momento de decir, ¿sabes qué? Se vale empezar a hacer yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo superar un cierre de ciclo? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Son preguntas de existencia. En psicología le llamamos preguntas existencialistas. Son preguntas de vida. Son preguntas que te van a ayudar a trascender. Y mira, si hasta el momento no te lo has hecho, tal vez es respuesta a lo que te toca vivir. Probablemente es respuesta a lo que este vacío no cubierto en tu vida está repitiéndotelo y te está exigiendo de alguna manera que tú te permitas hacer estas preguntas. Y la vida, quiero decirte que te da señales, te indica los momentos, te advierte, pero como no estamos dispuestos a detener nuestro mundo, darnos un momento para hacer un análisis personal, romper nuestros propios esquemas, es difícil. ¿Cómo hacerlo? Ubícate en tu aquí y tu ahora. Deja de cubrir expectativas de lo que eras. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Qué tanto estás dispuesto a invertir en tu propio tiempo, en tu propia vida? ¿No estás dispuesto a hacerlo? ¿No estás todavía preparado para cerrar ciclos? ¿No quieres dejar de ser quien eres? ¿No estás dispuesto a cerrar ciclos? ¿Quieres descubrirte? ¿Quieres realmente reconocer quién eres? Mira, se trata de tener disposición a querer ser mejor persona, a dar ese paso en tu vida, ¿sí? Y se trata de renacer, se trata de renacer de forma constante, se trata de mejorar, de descubrirte, de vivir tu presente. A lo que me refiero es que si estás dispuesto a dejar de ser quien eres, estás dispuesto a cerrar ciclos. Pero si quieres seguir siendo quien eres, conservándote, sin esforzarte, esperando un milagro, una varita mágica, decía hace un momento, estás dispuesto entonces a continuar y repetir lo que no te ha gustado en tu vida. Se vale sentir, y me refiero en el estricto sentido, si es necesario para tu vida sanar y sacar lo que traes. Si solo no puedes, te invito para algo bien importante. Acude a terapia. Es tu vida. Cuanto más estés dispuesto a estar ahí, es tu decisión. Tú decides. Generalmente puedes optar por continuar viviendo como vives o decides dar un salto a la sanación, al encuentro contigo mismo, a dejar de ser quien eres para empezar a encontrarte con algo mejor en tu vida. Dentro de los puntos que son importantes hacer en un cierre de ciclos es sacar lo que traes. Si hablamos de un bote y está lleno, está asqueado de todo lo que tiene
y esto representa la mente de una persona, por ejemplo, está lleno y le queremos seguir metiendo más cosas, solamente va a rebalsar. Vamos con una persona y le decimos, ¿sabes qué? Es momento de que cambies. ¿Acaso no te das cuenta de lo que está ocurriendo en tu vida? Mira que todo se está echando a perder. Pues ya no está contigo. Vive tu realidad. Y algunos nos atrevemos a decir, hay que echarle ganas, sí, pero ¿cómo? Mira, si alguien no sabe cómo, se trata de destapar y permitir que de su cerebro salga. Una parte estratégica de la atención terapéutica es permitir que la persona hable y al momento de hablar es reconocer quién es. Muchas veces terminan diciendo, ¿y por qué no lo había hecho antes? ¿Y por qué no lo había intentado? ¿Cómo no me di cuenta? Y es que resulta ser que ya se lo habían dicho, ya tal vez se había dado cuenta, pero estaba tan lleno de cosas, enfocado solamente a un punto, que no se permitía poder ver más posibilidades. Y esto es importante, sacar lo que ya no sirva, lo que incomode. Otro punto bien importante es prestar atención al cuerpo. Hace rato lo hablaba con una persona y decía, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, que desde primaria, desde kinder, hubiera una materia para que nos permitieran reconocer nuestras emociones? Lo que nos enojamos y gritamos, explotamos, y nuestro aprendizaje es así, porque así es nuestro entorno, en donde estemos. Entonces, si nos enojamos, decir estoy enojado y en particularmente me enoja que no me hayan hecho caso, que no haya levantado la mano, me enoja que... O sea, reconocer el enojo no es malo. Estar enojado no es malo, es parte de una emoción. Tan solo hay que redefinirla y pensarlo como la naturaleza misma nos la da. Es un punto a favor, tan solo hay que identificarla. Otro dato bien importante es el miedo. Si tengo miedo, ¿cómo lo enfrento? O sea, ¿cuáles son mis aprendizajes? Volteemos a ver nuestros modelos, muchas veces están en el hogar, y esto significa que estos modelos de aprendizaje nos enseñan muchas veces a repetir de forma inconsciente la forma en que ellos lo hicieron. Y implica que si hoy, por ejemplo, usted, ante enfrentar alguna situación, un problema, alguna adversidad, se le está haciendo difícil, no sabe qué hacer, no sabe cómo decirle a una persona no, no sabe cómo despedirse de alguien, no sabe y no se atreve a hablar con la persona que le está incomodando y prefiere de alguna manera dañarse porque consumir sustancias como es el tabaco, como es el alcohol, como es otro tipo de drogas, es como que si estuviera consumiendo gramoxone, es como si estuviera consumiendo algún tipo de otro veneno, porque no tiene nada de vitamina, no tiene nada significativo para bien de la vida. Entonces, si no lo tiene, pues tiene todo lo contrario. Y pregúntate, ¿qué es aquello tan dañino que tú tienes que te permites ingresar a tu organismo cosas que te lastimen, cosas que te maten? Y te están matando poco a poco. Y si te volteas a ver, si tú eres una persona consumidora, te estás destruyendo, te estás acabando. ¿Y hasta dónde tú quieres llegar? ¿Hasta dónde tú quieres permitir? ¿O hasta dónde estás dispuesto a volver a repetir? ¿Y sabes por qué? Porque no te enseñaron a cerrar ciclos, porque no te ayudaron a reconocer tus emociones. Y entiendo que tal vez nuestros padres han dado lo mejor de nosotros, porque en su entender quizás es lo que tenían para dar. No estamos juzgando a nadie, pero si a partir de ya tú eres una persona adulta, tú eres una persona que puede ser capaz de reconocer y de avanzar en su vida. Dicen que no tenemos la culpa de nacer pobre, pero si morimos siendo pobres es responsabilidad nuestra y no tenemos que culpar a nadie más. Y no se refiere a la cuestión económica, se refiere a que tal vez no tuve la situación de decisiones en mi etapa infantil, pero si es una persona adulta la que me está oyendo en este momento, es una persona adolescente, quiero decirle que tiene capacidad de empezar a tomar decisiones y dejar de culpar a los demás. Reconocer mis propias emociones, cuando estoy enojado, cuando estoy molesto, cuando estoy con miedos, cuando estoy con inseguridades, es empezar a decir, bueno, no me gusta, me gusta, quiero continuar así, estoy dispuesto a cambiar. Eso son pautas que nos van a servir para estar bien. Y algo bien importante, defínase usted quién es. Muchas veces terminamos hablando de otros cuando nos preguntan esto.
Respóndete a ti mismo durante esta transmisión quién eres. Y yo te invito a que me escribas. Empiézate a contestar. Tú que me estás oyendo, escríbeme. ¿Quién eres tú? Yo voy a ir leyendo conforme avancemos durante esta transmisión. Pregúntate, escribe ahí, ¿quién eres? Y si no tienes respuesta, efectivamente, no te has dado tiempos para ti. ¿Quién eres? ¿Qué tanto estás dispuesto a repetir lo que estás viviendo? ¿No te gusta? ¿A dónde quieres llegar? ¿Realmente quieres dar un paso en tu vida? ¿Hasta dónde quieres estar? Si conviene continuar ahí, es una decisión personal. Pregúntate, no qué vas a hacer mañana, porque la felicidad, retomando el tema de hace un momento, la felicidad muchas veces lo pensamos como algo inexistente, a futuro. Yo quiero decirte algo, quiero dejarte con esto, la felicidad es hoy. Si pensamos en un proyecto grandioso, de mucha felicidad y lo pensamos a futuro, miren, siempre vamos a estar a la expectativa de un futuro feliz, pero nunca vamos a ser felices en el momento y probablemente ni hemos sido felices en el pasado. Entonces, hablar de felicidad implica hablar de tu hoy y de si tu hoy, amanecer, despertarte con energía, con ganas, hoy voy a hacerlo diferente, hoy tengo una nueva oportunidad, hoy. Solo por hoy, dicen los grupos de Alcohólicos Anónimos, de verdad, Francisco, que está en este momento conectado también, y todos los que tenemos la oportunidad de ya haber pasado por ciertos lugares, podemos entender que tener la dicha de vivir hoy es una gran oportunidad. Y si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, es una decisión personal. Te he hablado de algunas consecuencias que conlleva un cierre de ciclo, de las oportunidades que tenemos. Vivir tu aquí, tu ahora es imprescindiblemente un gran paso que puedes hacer. ¿Cuándo hacerlo? Cuando decidir hacer un cierre de ciclo, por la razón que sea, por separación, por divorcio, por etapas del desarrollo humano, de la niñez a la adultez, de la adolescencia a la adultez, como ustedes quieran visualizarlo. Dejar de trabajar donde estás porque te están maltratando, estás inseguro, te sientes conflictuado, te sientes vacío, pero a pesar de eso, no estás dispuesto a dar un paso, entonces estamos dispuestos a repetirlo. No nos sentimos con una suficiente autoestima porque nuestra meta está al nivel de nuestra autoestima. Si yo creo que puedo llegar a una meta mayor, es que quiero decirte algo, tu nivel de autoestima está al nivel de tu meta. Pero si tú crees que eres incapaz y por eso prefieres quedarte en tu zona de confort, es que tu nivel de autoestima está en ese nivel, porque no puedes visualizar más allá, porque es ahí hasta donde te logras quedar, es hasta ahí donde tú te permites llegar, porque es hasta ahí donde crees que eres capaz de lograrlo. Pero si crees que eres capaz de romper esquemas mentales, esquemas de introyectos que se han tenido en tu infancia, esquemas de querer agradar a los demás, es momento de sanar. Y eso te invito para que seas una mejor versión de ti misma, de ti mismo, tú que me oyes. Y como lo dije al principio, si te quieres caerte, cáete, se vale. Si se vale romper esquemas, si se vale repetir ciclos, si es necesario cerrar las condiciones laborales, pero si estás dispuesto a hacerlo para estar mejor, para dejar de agradar a los demás y para poderte crecer, hazlo. Si te vas a rendir, ríndete, pero ríndete bien, porque en el rendimiento, en caerse hasta abajo, a veces ya no hay mejor opción más que tan solo levantarse y seguir hacia arriba. Pero cuando estás todavía a medias y dices, me puedo caer un poquito, mejor me mantengo, vas a seguir ahí. O sea, se trata de cerrar, de terminar, de concluir y de convencerse. No cuando te vengan a contar una historia, es que aquel ya está en mejores condiciones. Ah, si yo siguiera ahí y si yo siguiera allá, ¿te permites continuar en eso? Es porque tu nivel de autoestima todavía no está dispuesta, ni tú mismo estás dispuesto a hacer ese cambio en tu vida. Ríndete con todo lo que tú eres, porque créeme algo, tienes una capacidad tremenda, indudablemente, tan solo con escuchar, porque tu mente está atenta en este momento, tienes tanta facultad para poderte mover como no tienes idea. La ciencia establece que muchas veces nuestra capacidad cerebral tan solo llegamos a aprovechar el 20% de nuestras facultades.
Imagínate cuántas personas se mueren con un cerebro virgen. Cuántas personas tienen las capacidades de poder hacer muchas cosas y prefieren conformarse por no atreverse a romper esquemas, por no atreverse a salir de su zona de confort, por mantenerse en el miedo, por el qué dirán, por las construcciones, por vivir en su pasado o visualizar un futuro que al mismo tiempo lo creen poco comprometedor y prefieren quedarse ahí, arriesgarse. Si se va a arriesgar, arriésguese con ganas. Si va a cerrar algo, cierre con ganas. Si va a cometer errores, hágalo. Somos seres humanos. Yo, su servidor, Johnny Caballero, soy un ser humano que he cometido muchísimos errores y tras los errores he aprendido. Cada error me permite aprender. Lo decía hace un momento, yo aprendo más de lo que me digan que estoy fallando que de aquello que me estén aplaudiendo, porque en este sentido me permite dar un paso. Saber que estoy haciendo las cosas correctas, pues eso yo creo que somos conscientes muchas veces y nos lo refuerzan a través del ego. Se vale, es autoestima también, pero cuando te dicen tus realidades donde estás fallando, eso no gusta, pero créeme que es tu gran oportunidad de crecer. Dejar de estar quedando bien con otros, llora, si tienes que llorar, pero hasta el fondo. Tira la toalla si lo tienes que tirar, pero tírala bien. Se vale cometer errores, se vale equivocarse, se vale estar mejor. ¿Sale? Voy a leerles, muchísimas gracias, voy a leerles de donde nos están viendo. Me quedé hasta hace un momento. Alejandrina Hernández, muchas gracias por conectarse. Y efectivamente, Jesús, ya lo platicamos, una relación tóxica también es liberarse, por supuesto, y es encontrarse consigo mismo. A veces la relación con los demás no nos permite vernos a nosotros mismos y permitimos que continuar ahí, pero cuando nos dejamos, aunque duele, aunque cuesta, definitivamente damos un paso tremendo. Junior, men, mucho gusto por estar aquí conectado. Gabriela Caballero, gracias, de verdad, mi aprecio hacia ti también y la oportunidad de estarme escuchando. Silvia, yo pensé que estaba eso y estuve con un chico, pero después me di cuenta que ni lo creía y solo estaba con él porque me escuchaba. ¿Sí? Lo que decíamos hace un momento, por no cerrar un ciclo, compensamos con la otra persona esperando que nos estén oyendo, creyendo que es la mejor forma de poder superar. La verdad es que dejamos ciclos abiertos y por hacerlo de manera constante volvemos a repetir, porque desafortunadamente no nos permitimos terminar y ya estamos reiniciando o iniciando una nueva relación y esto conlleva que muchas veces esto inconcluso va a permitir no conocer bien a la otra persona y volvemos a repetir. Y recuerden algo, no se trata de la otra, se trata de nosotros, se trata de nuestra inmadurez, se trata de nuestra confusión, se trata de nuestra baja autoestima, de nuestra inseguridad, de nuestros conflictos no superados, de nuestros esquemas mentales, de los procesos de aprendizaje desde la infancia. O sea, se trata no de la otra, no del otro, se trata de nosotros, de nuestros miedos al no querer dar un paso diferente. Y por eso nuevamente recurrimos a que nos vuelvan a consentir, que nos vuelvan a sentir apapachados para podernos sentir nuevamente en una zona de confort. Y en cualquier momento la bomba vuelve a estallar. Jacqueline Carrasco, gracias por estarnos viendo. Roxana Caballero, un gusto. Saludos allá a la familia. Margarita Jiménez, gracias, mi amor, por estar ahí presente. Para cerrar un ciclo hay que reconocer determinada situación nos está afectando, que determinada situación nos está afectando. Aceptar que hay cosas que no son para uno y decidir y aprender a soltar, dejar ir. Si no se puede sola, buscar apoyo profesional. Siempre el primer paso, querer superar algo es el reconocer y tener voluntad. Pero la voluntad sin acción es igual a nada. Usted que me está viendo, Moisés Amores, gracias también, Moisés, por conectarte con nosotros. Y bueno, invitarles a ustedes para que puedan ayudarnos a compartir y este tipo de información pueda llegar a más personas. Indudablemente, no sé si este tema le vaya a servir a usted, si hace su propio análisis, tal vez por ahí tiene algo todavía que no ha concluido, pero si conoce a alguien, de alguien que necesita esta información, háganselo llegar. Uno de los primeros pasos es reconocimiento, es voluntad, pero también es acción. Y si esa acción va con información, tiene mejores resultados. Y si ya lo intentó y no ha podido, busque apoyo. Se vale.
Se vale decir que para superar algo hay que buscar ayuda. Ir a un psicólogo, a un apoyo profesional, no es de locos. Y si lo fuera, son aquellos locos dispuestos a estar mejor, dispuestos a crecer, y de esos locos han hecho la diferencia en la humanidad. Conozco por literatura muchísimos que ahora los reconocemos como los más sobresalientes en el mundo. Les deseo una excelente noche, muchísimas gracias por conectarse y estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier comentario a través del equipo TAT, estaremos dispuestos a seguirles escuchando. Excelente noche, muchísimas gracias por conectarse.